Muy bien, pues buenos días a todos y algunos ya nos vimos ayer por la tarde, pero qué bueno que podamos estar en la presencia del Señor y juntos aprender, ¿no? El aprender de la Biblia de forma comunitaria es algo tan antiguo como la propia Iglesia, ¿no? Desde el principio los primeros creyentes se reunían en torno a la palabra y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. Y después también qué bonito pues disfrutar de lo que Dios nos ha dejado, ¿no? Estar alrededor de la mesa y en memoria de Él. Y tanta gente no se acuerda hoy de Dios, ¿verdad? Yo hoy veía a las personas, digo, ¿dónde irán? Pues he visto gente corriendo, haciendo footing, digo, qué ganas de correr bajo la lluvia, ¿verdad? He visto gente que estaban ya en las cafeterías y nosotros hemos decidido venir aquí porque entendemos que Dios habla a través de su palabra. Y siempre me gusta decir, o en ocasiones, que lo primero que Dios santificó no fue un lugar, no fue una persona, no fue un animal, no fue un objeto. Lo primero que Dios santificó fue el tiempo, ¿verdad? Él durante 6 días estuvo creando y el 7º día dice que descansó y santificó el día de reposo. Pero Dios no solo quiere que santifiquemos un día, sino que Él quiere que haya momentos en nuestro día a día en los que podamos apartarlos para Él. Y qué bueno que hayáis podido apartar, y yo también, este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que no se nos olvide que la palabra de Dios nos llega desde la eternidad y de alguna manera personas pecadoras que vivimos en este tiempo quizá tan difícil, Dios esta mañana nos puede hablar y quiere hablarnos. Y eso nos tiene que llevar a una actitud humilde, decir, Señor, háblame. Así que, ¿qué os parece si leemos 2 Corintios, capítulo 4? Y aunque hay unos versículos en los que nos centraremos más que en otros, pero vamos a leer el capítulo completo, del 1 al 18, 2 Corintios 4, del 1 al 18. Y dice así la palabra del Señor: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Señor, háblanos por tu palabra y que podamos tener ese deseo de ser dóciles a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
Sabéis, una de las cosas que a mí me gusta, cuando yo era pequeño leía siempre la hojita del calendario. Yo no era creyente, no me había convertido todavía, el Señor no había hecho una obra en mi corazón, pero ya me gustaba leer mucho. Entonces yo cogía la hojita del calendario y entonces leía la anécdota del principio y ya cuando empezaba a explicar yo ya desconectaba. Cogía nuestro pan diario, leía la anécdota y cuando ya empezaba a explicar ya lo dejaba. Y siempre me ha gustado mucho el ver esas historias que ilustran alguna verdad bíblica, ¿no? Y el Señor Jesús es lo que hacía. Y pensando un poco en por qué he pensado en este tema o cómo podemos animarnos pensando en nuestra realidad, que no siempre es tan halagüeña como nos gustaría, pues cuentan que ese mismo niño que le dijo a su abuela, tengo miedo, y le dijo, hombre, pues dile a Jesús que vaya contigo, lo veíamos ayer, ¿no? Pero ella dijo, bueno, y si Jesús no quiere venir, ¿me puedo llevar al gato? Porque a veces nos aferramos a las cosas de aquí en vez de pensar que tenemos a Dios de nuestra parte. Y veíamos ayer que tantas veces estamos aferrados pues, a nuestra nómina, a nuestra comodidad, y no somos conscientes de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y si fuéramos más conscientes, seguramente no tendríamos tanto miedo al futuro, porque dices, si el Creador del universo va conmigo, ¿a qué debo de temer? Y es lo que explica Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, ¿no? Pero en esta ocasión, hablando del desánimo, este mismo niño dice que su abuela a veces lo mandaba a regar, pero la regadera estaba un poquito rota. Era una regadera antigua de cerámica y tenía ciertas grietas, entonces el pobre hombre, cuando iba a regar por el camino, pues perdía un montón de agua y le tocaba hacer más viajes de ida y vuelta, y siempre le decía, abuela, esta regadera está rota y es vieja, cámbiala. Pero la abuela le decía, esa grieta tiene un propósito. Y después de casi todo un verano de quejas, el niño descubrió que el camino por donde él iba siempre, a base de caer el agua, estaba lleno también de flores. Y creo que esto ilustra bastante bien lo que Pablo está queriendo decir a los corintios. Está diciendo que a veces, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque muchos de nosotros somos ese vaso de barro en el que habita Cristo, es verdad que, claro, a nadie le gusta pues, las grietas, el desgaste, los achaques, y veo aquí gente que casi seguro que tenéis achaques. Pero dejadme decir que, a pesar de que me veis así, yo aparentemente estoy bien, yo estoy podrido por dentro, yo estoy muy pocho, tengo muchas enfermedades. Y creo que el Señor en este tiempo, además, me ha hecho ver que Él se manifiesta en la debilidad. Yo desde hace unos años me dicen que soy epiléptico, recientemente he estado ingresado en el hospital. Cuando salí, mi familia, ¿estás mejor? ¿Eres un pupa? Sí, bueno, pero ahora el esófago se me está cerrando, soy alérgico a la leche, al huevo, al gluten, a todo. Y entonces dice, bueno, pero ya estás mejor. No, ahora me han dicho que tengo un trombo en la pierna, me estoy pinchando heparina, pero bueno, ¿qué más tiene? A la semana siguiente, ¿qué te pasa? Esta semana es el lumbago, estoy mal del lumbago. Entonces dice, a ver, estás bastante mal, ¿no? Lo cierto es que cada uno de nosotros podemos estar muy mal en lo físico y a veces incluso en lo mental y en lo emocional, porque las circunstancias son difíciles en nuestra vida. Y a lo largo de estos años, pues como pastor ves muchas cosas que te duelen en personas, pero incluso en tu propia familia ves gente cercana sufriendo. Y pues recientemente alguien muy cercano a la familia, pues su marido la abandona y eso te duele. Un sobrino tiene leucemia, con 7 añitos, dices, lleva ya un año, el Señor hará un milagro, no lo hará, el Señor es soberano, pero es duro pensar en todo lo malo que hay a nuestro alrededor y las cosas que nos suceden. Y el propio apóstol Pablo se quejaba de su propio cuerpo y en esta ocasión intenta animarnos diciendo que aunque veamos que esta vasija se está rompiendo y deteriorando, pero vamos a ver después cómo Dios quiere renovarnos. No quiere que nos quedemos ya contándonos todos los achaques que tenemos y desanimados, sino animados y en Cristo. Y es que no podemos olvidarnos de algo que es increíble, y es que en cada uno de nosotros, como veíamos ayer, vive el Espíritu Santo. Y eso ya nos convierte en personas muy, muy extraordinarias. Y pensaba en esa figura de los japoneses, que ellos son expertos en hacer una técnica que se llama kintsugi, no sé si lo habéis visto, que rompen adrede una taza, pero después la recomponen
pero el pegamento lo mezclan con oro. Y entonces al final ves una imagen preciosa de cómo la cerámica se mezcla con el oro y esa taza ahora tiene mucho más valor. Pues de alguna manera todos nosotros somos seres rotos por el pecado, pero los que acudimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos hace personas muy valiosas, porque ahora valemos lo que costó la sangre de Cristo Jesús. Y lo vamos a recordar después. Y eso nos tiene que animar, decir, qué valor tan grande nos ha dado Dios. Y no solo eso, sino qué responsabilidad, porque yo tengo al Espíritu Santo de Dios dentro de mí. Me gustaría que con esa mentalidad vayamos al texto y veamos que claramente o de forma natural se divide en 4 partes. La primera parte son los versículos 1 al 6 y podríamos titularlo como el ministerio de la misericordia. Luego los versículos 7 hasta el 12 nos hablan de que el tesoro está en vasos de barro. Nos habla del tesoro tan grande que tenemos, pero la debilidad tan grande como humanos que nosotros tenemos, donde reside el Espíritu de Dios. Vemos también en los versículos 13 hasta el 15 una fe que persevera, y lo vamos a ir viendo con más detalle, y de hecho he intentado poner un poquito para que sigamos un poco la estructura de los versículos y nos vayamos con una idea más concreta de lo que Dios nos quiere decir en 2 Corintios capítulo 4, ¿no? La fe que persevera, los versículos 13 al 15. Y finalmente, en los versículos finales, desde el 16 hasta el 18, vemos que la gloria eterna es mucho mayor que las aflicciones temporales que podamos tener. Y eso nos hace tener una perspectiva eterna frente al desgaste temporal de nuestros propios cuerpos, ¿no? Así que quizá vamos a ir a la primera y vamos a empezar. Pero con esto en mente, el apóstol Pablo escribe desde la debilidad. Sabéis que el apóstol Pablo escribe 4 cartas que se sabe que son desde la prisión, pero sus últimos años no se sabe exactamente dónde estuvo. Pero la historia y los manuscritos que tenemos parece ser que él estuvo en una prisión hogareña, es decir, que lo tenían como lo que hoy se conocería como arresto domiciliario, con un soldado al lado y en una prisión mamertina, en algún punto cerca de la orilla del Mediterráneo. Y el apóstol Pablo en sus últimos años de vida escribió muchas epístolas, porque decía, ya que no puedo moverme, no puedo predicar, pues entonces voy a predicar por escrito. Y qué bueno que todas estas circunstancias difíciles que vivió Pablo, cada vez que escribía, el Espíritu Santo nos estaba dejando un regalo para nuestra época hoy. Y es el Espíritu Santo que ha mantenido estos escritos y que hoy, 20 siglos después, o 21, nos van a animar esta mañana y nos van a hacer ver que el desánimo no cabe en la vida del cristiano y que si estamos desanimados en algún momento, tenemos los recursos para salir del desánimo, esforzarnos y, como decía también Dios mismo a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero en otro texto le dice, levántate y cobra ánimo. Dios sabe cómo animarnos y espero que lo haga en esta mañana. Vamos al primer punto entonces y vemos los versículos 1 al 6, el ministerio de la misericordia. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. ¿Por qué nosotros tenemos que predicar? Porque nosotros hemos recibido misericordia y sería un poco injusto que Dios nos salve y que luego nosotros no queramos que otras personas también vengan al conocimiento de la verdad. Solo un poco después, en el capítulo 5, se nos habla del ministerio de la reconciliación. Dice que nosotros tenemos que decirle al mundo, reconciliaos con Dios, como si Dios rogase a través de nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Pues mira, el primer punto nos habla de la motivación. Vemos que dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Si servimos, esto es importante entenderlo, o predicamos el Evangelio solo por obligación, pero es una obligación del creyente, ¿eh? Lo que pasa es que no hay que hacerlo solo por obligación. El apóstol Pablo lo describía así, dice, es como una fuerza que me empuja y ay de mí si no predicase el Evangelio. Pero si lo predicamos solo por obligación, si venimos a la iglesia solo por obligación, si venimos por costumbre solamente, por un acto religioso, llega el desánimo. Cuando haces las cosas por obligación te desanimas.
pero si lo hacemos por amor al Señor y por misericordia, si Dios ha tenido misericordia de mí, yo le debo todo al Señor. Cuando de verdad vemos el gran amor que Dios ha tenido por nosotros y lo que nos mueve no es solo la obligación, sino el amor, entonces no nos desanimamos, sino que perseveramos y no desmayamos. Y ese es el punto principal de Pablo de este texto. Dice varias veces, no desmayamos, no desesperados, no destruidos. Dice claramente, por tanto, no desmayamos, aunque este viejo hombre se vaya deteriorando, pero no desmayamos. Entonces, la primera aplicación yo creo que es clara. Dios a esta iglesia quiere que seamos luz. Yo en Ponferrada, vosotros en Barcelona, en cualquier punto que viváis, cualquier pueblo, en vuestro barrio, en esta calle incluso, tenemos que mostrar la misericordia de Dios. De alguna manera, nosotros hemos recibido misericordia y tenemos que extenderla a otros. Y tenemos que hacerlo con transparencia, sin malinterpretar la Biblia, intentando tener una motivación correcta, que no haya una motivación como algunas personas por ganancias deshonestas, sino que simplemente amamos a las personas y queremos que conozcan a Cristo. Y Dios dará el resultado. Y el versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El apóstol Pablo ya dice, a ver, que la cosa no está fácil. Y veíamos ayer que no se trata ni de autocompadecerse ni de autoengañarse, pero se trata de autoconvencerse de que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y hoy lo mismo, dice Pablo, no desmayamos. Y qué bonito es que podamos estar animados y perseverar. Si empezamos a ponernos nerviosos por el número, que somos poquitos, por ciertas cosas que no son lo que Dios quiere, nos vamos a desanimar. Pero es que Dios en ningún momento dice que el énfasis esté en nosotros. Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El énfasis siempre es Dios mismo, no tú, ni yo, ni la iglesia siquiera. Es Dios el que tiene que ser glorificado. ¿Sabéis? Es muy importante porque a veces nos podemos ver tentados a ver qué hacemos para que venga la gente, a ver qué hacemos para convencer a la gente. Y yo pienso que lo único que hay que hacer es amar como Dios ama y ver dónde podemos influir con el Evangelio, pero no estar nerviosos por los números, por ver quién viene, quién no viene. Hay iglesias, sobre todo en los Estados Unidos y Latinoamérica, que son multitudinarias. La primera vez que yo estuve en Seattle, creo que fue en el año 2012, yo recuerdo que me dijeron, esa iglesia tiene 60.000 miembros. Y yo pensé, madre mía, ¿eso cómo se hace? ¿Solo para repartir la Santa Cena? Eso... Bueno, pues me dijeron, pero bueno, esa iglesia lo llaman los ingleses seeker friendly. Es una iglesia que solo busca la amistad. No predican ya del pecado porque la gente se ofende. Ya, vamos, que era una iglesia que intentaban que seamos buenecitos, pero no predicar el Evangelio de forma clara. Estuvimos hace 5 años otra vez en Estados Unidos, pregunté por esa iglesia porque un español toca ahí el violín, nos conocemos desde niños, me dijeron, esa iglesia está teniendo muchos problemas. Y esta última vez que fuimos, el año pasado, me dijeron, prácticamente ni existe, se ha deshecho. ¿Cómo pasas de 60.000 a prácticamente desaparecer? Bueno, pues creo que tiene que ver con que estabas intentando moverte por la gente y los que se mueven son ellos. El eje central de la iglesia nunca es la gente, es Cristo. Y por eso el apóstol Pablo en el versículo 5 dice claramente, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 1 Corintios 2:2 dice, me propuse no saber otra cosa entre vosotros que a Cristo y este crucificado. Y cuando nosotros tenemos claro que Cristo es el importante en la iglesia, eso funciona porque nos trae ánimo. ¿Quién dijo desánimo? Si el contenido de nuestro mensaje es Cristo y si nuestra motivación es correcta, no desmayemos, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. El segundo punto, en los versículos 7 al 12, nos habla de que el tesoro del Evangelio está en estos tesoros de barro que estamos aquí. Cada uno de nosotros tenemos el Evangelio, el Espíritu Santo, en este cuerpo mortal. Y ayer veíamos que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón y dices, pero ya lo sabíamos, ya, pero hay que recordarlo. Tantas veces el Señor Jesús dice, lo tengo que recordar. El apóstol Pablo, os lo digo de nuevo.
Y creo que tenemos que recordarnos a nosotros mismos que el Espíritu de Dios y su poder en nosotros es el verdadero tesoro. El tesoro es tener un espíritu de poder, de amor y de dominio propio dentro de nosotros. Saber que tenemos al hombre más fuerte dentro, el que nos defiende y está con nosotros. Y qué bonitos son los versículos 8 y 9, ¿verdad? Porque nos recuerdan que el sufrimiento es real, que las aflicciones las vamos a pasar, pero que siempre hay una esperanza. Fijaos esa antítesis, o cómo se ve esa, de alguna manera, se ve claramente el contraste. Dice el versículo 7, 8 y 9, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El apóstol Pablo parece ser que no era una persona ni siquiera atractiva y lo despreciaban. No sabemos exactamente por qué, pero en 2 Corintios él se tiene que defender continuamente. Pero dice, pero nosotros tenemos el poder de Dios. Y qué bonito es pensar que la iglesia no es la que tiene que ser famosa, ¿verdad? No tienes que ser reconocido. Con tener al Espíritu Santo, Él es el que tiene el poder. Y por mucho que una iglesia sea multitudinaria, sean atractivos, tengan un logo precioso, tengan un programa de radio, de televisión, si descuidan al Espíritu Santo, dejan de vivir el Evangelio y empiezan a... qué buenos somos, qué majos somos. Si empiezan a predicarse a sí mismos, el Espíritu Santo se va de ahí. Y cuando el Espíritu Santo se va, la iglesia desaparece. Por eso en Apocalipsis dice que el Espíritu se pasea entre los candeleros, que son las iglesias, y dice, cuidado, no sea que quite el candelero de ti. El Espíritu Santo tiene que moverse con libertad en nuestras iglesias, porque así la excelencia del poder es de Dios y no nuestra. Y dice el apóstol Pablo, nosotros que estamos atribulados en todo, vaya la expresión más dura, atribulados en todo, dificultades por doquier, pero dice, mas no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Y me gusta esa expresión de derribados, pero no destruidos. ¿Sabéis? A veces cuando deshaces un puzzle, lo deshaces, pero dices, bueno, por si acaso, no lo deshaces pieza por pieza, sino que lo dejas como en bloques. Dices, esto es fácil de hacer otra vez, ¿no? O como cuando los niños hacen con los legos piezas, una cosa es destruirlo por completo, que no queda ni una pieza junta, eso es lo que haría un niño muy chiquitito, a cuando dices, bueno, deshaldo porque no cabe, pero lo pone en 6 u 8 trozos, ¿no? Pues yo creo que a veces la iglesia estamos resquebrajados, a veces hay tensiones entre nosotros, alguna pelea, alguna enemistad, desánimo, pero no estamos destruidos. Estamos derribados, pero eso, el Señor puede levantarte. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo, pero 7 veces el Señor lo vuelve a levantar. Y yo no sé cuál es tu situación, pero el diablo va a quererte hacer creer que eres siempre o estás siempre en la posición segunda. Es decir, tú a lo mejor solo estás atribulado, pero el diablo te va a hacer creer que estás angustiado. A lo mejor solo estás en apuros, pero el diablo quiere que diga, estoy desesperado. Quizá estás perseguido, pero el diablo quiere hacerte creer que nadie está contigo, que estás desamparado. A lo mejor solo estás derribado y el Señor te tiene que levantar, pero el diablo te intenta engañar o nos intenta engañar para decir, ya, esto no hay nada que hacer, estamos destruidos. Y no es cierto. Tenemos que reconocer que muchas veces estamos en una situación difícil, pero tenemos el gozo del Señor. Y sabes, a veces nosotros los domingos a veces han llegado a ser agotadores. Y a veces llegamos a las 10 de la noche a casa con niños medio dormidos, cansados, pero dicen, bueno, estamos reventados, pero gozosos. Y tienes que recordarlo, ¿no? Porque si no, solo te quedas con lo malo. Y el diablo es un engañador nato, sabe cómo hacerlo. Y nosotros tenemos que siempre, como Pablo, decir, vale, que estamos mal, pero no desmayamos, porque no estamos ni desamparados, ni angustiados, ni desesperados, ni destruidos. El creyente tiene al Señor de su parte. Y es por eso que los versículos 10 al 11 dice que nos identifican con Cristo en su muerte y el resultado es manifestar su vida. Son versículos que son un poco difíciles porque habla mucho de muerte y de vida, pero básicamente Pablo lo que está diciendo es, nosotros estamos experimentando muerte para que vosotros tengáis vida.
Y eso es lo que hacemos todos los padres por nuestros hijos, ¿no? Vamos camino a la muerte, nos estamos desgastando, vamos de verdad envejeciendo, pero intentamos que ese envejecimiento, todo eso, redunde en que nuestros hijos tengan una buena vida, ¿verdad? A la gente dice, yo estaría dispuesto a morir por el Señor, y luego a lo mejor no van ni a los cultos. Y es que estamos muy acostumbrados a dar la vida. Yo daría la vida. La vida es tiempo. Y hay personas que le dicen a su novia, yo por ti daría la vida. Me pondría, y a veces dar la vida entendemos que es que la van a matar y justo tú te pones en medio, como en las películas, y la bala te da a ti. Pero a lo mejor dar la vida es mucho más que eso. Dar la vida es perder de tu tiempo, dejar de ver el fútbol por hacer otras cosas con tu novia. Eso es más bien dar la vida. Y no es lo mismo con el Señor. A veces decir que nos quedamos la vida, pensamos que entraría por ahí alguien por la puerta, el que sea creyente lo vamos a fusilar. Yo doy mi vida. Pero luego puedes dar tu vida de verdad para el Señor, haciendo las cosas que a Él le agradan, sirviendo en la iglesia o en las iglesias, en la iglesia universal, ayudando a otras personas. Dices, no, pero mi vida es mía. Y no estamos dando nuestra vida por el Señor. Pero el apóstol Pablo sí que la estaba dando y estaba sufriendo por el Señor. Y qué importante es ver al apóstol Pablo, ver cómo dio su vida por el Evangelio, literal. Aunque no hubiera muerto decapitado, aunque hubiera muerto al final de viejo, de viejecito, él había dado su vida ya por el Señor. Porque desde que él tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret, él dedicó toda su vida. Toda su vida. Y nosotros queremos como, me he convertido, pero mi vida va a seguir siendo mía. Y Dios dice, así no funciona. El apóstol Pablo de verdad dio su vida por el Evangelio y por la expansión del Evangelio. Y si nosotros hoy en día el Evangelio ha llegado hasta nosotros, es en parte gracias al apóstol Pablo y lo que él estuvo dispuesto a dar. Pero también gracias a misioneros, ¿verdad?, que vinieron desde Inglaterra, dejando todo, su vida allí, y empezando una nueva vida para traernos el Evangelio. Tenemos que estar agradecidos a ellos. Ellos tuvieron misericordia, experimentaron la misericordia de Dios y tuvieron ese ministerio de la misericordia. Pero esa cadena no se puede romper. No podemos solo admirar a los misioneros y nosotros ya, todo para nosotros. Ahora te toca a ti ser misionero. Pero yo es que ya soy mayor. Cuando nosotros pasamos de vivir a Salamanca a Murcia, los que nos animaron a mi padre y a mi madre a ser misioneros y dejar su trabajo y dedicarse a servir al Señor fueron unas personas jubiladas de Estados Unidos que ya en la jubilación dijeron, ¿y por qué no servimos al Señor? Nuestros hijos ya están criados, conocían a alguien aquí en España y vinieron a servir al Señor. Y aparecieron por Murcia y les costaba aprender el español porque en Murcia se habla un poco difícil. Y le dijeron, si queréis aprender español, iros a Salamanca. Y Dios tenía preparado que allí se encontrasen con nosotros. Mi padre tenía el deseo y fueron ellos los que nos animaron a ir a Murcia. Y a lo mejor yo estoy casado con una murciana gracias a unos misioneros que eran jubilados, que no es que tuvieran toda la vida por delante, pero dijeron, Señor, la vida que nos queda queremos dedicarla a tu servicio. Para Dios no hay jubilados. Yo no sé cuántos estáis jubilados aquí, pero espero que ninguno se vea jubilado espiritualmente, porque, ¿sabéis? Los jóvenes, esto es importante de entender, los jóvenes tienen todo el tiempo y toda la energía, pero les falta el dinero. Luego, cuando eres adulto, tienes toda la energía y todo el dinero, porque ya empiezas a ganar dinero, pero entonces no tienes tiempo. Y la gente mayor, muchas veces, pues claro, ahora tienen todo el dinero, tienen todo el tiempo, pero ¿qué les falta? La energía. Pero, ¿sabéis? La energía en la Biblia... Me estoy adelantando un poco, pero la energía en la Biblia tiene que ver con el ánimo. Porque fijaos, Caleb dijo, oye, escucha, a mí Moisés me prometió esto, ¿tú te acuerdas, Josué? Yo tengo 85 años, pero estoy vigoroso como uno de 40. Y no es que fuera literal, él no tenía las mismas fuerzas, pero sí tenía el mismo ánimo. Y es que el ánimo condiciona todo, ¿verdad? Y por eso yo quiero que salgamos animados, porque eso cambia todo. Y es que es importante entender que el sufrimiento, aunque es duro, en realidad si es por Cristo, merece la pena. Es como esa vasija rota que por donde tú vayas vas a ir produciendo fruto para la gloria del Señor. Porque la Biblia toda nos habla de prueba y de sufrimiento. Noé estuvo 370 días metido en un arca para luego poder adorar a Dios cuando vio el arco iris. Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela, vivir años y años esperando una promesa hasta que finalmente pudo tener a su hijo. Abraham tuvo que estar dispuesto a sacrificar a su hijo para que Dios le llamase su amigo y el padre de la fe.
Jacob tuvo que estar 14 años trabajando para poder tener a su amada Raquel. José tuvo que ser esclavo, tuvo que estar en la cárcel hasta que finalmente llegó a ser el gobernador de Egipto. Moisés tuvo que esperar 80 años para que Dios le llamase y llegara a ser el libertador. Josué tuvo que confiar que iba a rodear una ciudad sin armas y que Dios le iba a dar la victoria. Pero Gedeón no tuvo que estar él escondido con el grano y sufriendo las hambrunas hasta que Dios le hizo el libertador y uno de los jueces más conocidos. Ruth no tuvo que pasar también hambre y sufrir como extranjera en una tierra desconocida hasta que Dios la hizo la bisabuela de uno de los reyes más importantes de la Biblia y tatarabuela de nuestro Señor Jesús. Ana tuvo que llorar años su esterilidad hasta que tuvo a Samuel. El pueblo de Dios tuvo que estar años en el desierto y años en Babilonia hasta que Dios les constituyó como un pueblo. Daniel tuvo que exponerse a vivir una noche entera entre leones hasta que el propio rey lo exaltó. Ananías, Misael, Azarías tuvieron que entrar al horno de fuego a riesgo de ser quemados para que luego Nabucodonosor dijera que todo el mundo adore al Dios de estos jóvenes. José y María tuvieron que aguantar los chismes, ¿verdad?, de cómo se habrá quedado embarazada. Tuvieron que aguantar el edicto del César, tener que viajar ella embarazada. Tuvieron que ver cómo su hijo nacía en las condiciones más precarias para finalmente saber que habían tenido entre sus manos al Creador del universo. Y el propio Señor Jesús, antes de ser glorificado y recibido en gloria, tuvo que pasar por la cruz y tuvo que sufrir. Y eso me hace pensar, yo creo que a veces nos olvidamos de que los creyentes, parte de la vida del cristiano es sufrir, pero sufrir con propósito. Porque al final todos sufrimos, pero los cristianos encima lo hacemos con propósito. Y dice un viejo corito, si no hubiera problemas o sufrimientos, tampoco habría victorias y no sabríamos lo que Dios podría hacer. Así que ese tesoro está en vasos de barro, de personas que sufren, que lo pasamos mal. Pero mi pregunta sería, ¿estamos usando los momentos de dificultad y de dolor para manifestar la vida de Dios en nosotros? Porque eso es a lo que Dios nos llama. Pablo en prisión tenía más influencia en la sociedad que muchísimos cristianos libres de hoy en día. Piénsalo. Pablo en la cárcel influía más gente con el Evangelio de lo que muchos de nosotros que estamos libres podemos hacer. No se trata de la dificultad, sino de cómo la superas. Y es que los creyentes creo que nos hemos acomodado y nos hemos olvidado de que la vida no se trata de vivir muy bien aquí nosotros y disfrutar, sino de manifestar a Cristo. ¿Sabéis? Una mujer iba muy con prisa, era una creyente, y el de adelante frenó cuando todavía estaba en ámbar y le enfadó tanto que le metió una pitorrada. Y entonces había un coche de la policía al lado y le dijo, baje, baje. Entonces la bajó, la cacheó y acabó hasta en el calabozo. Y la mujer decía, hombre, por pitarle al coche delante, señor, perdóname, ¿qué habré hecho? Entonces al rato vino el joven policía y avergonzado le dijo, perdone, ya se puede ir. Y le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me han detenido? Dice, es que claro, como tú tenías un pez en el coche y tenías puestas pegatinas cristianas, como te vi comportándote tan mal, pensaba que el coche no era tuyo, que era robado. No se imaginaban que una cristiana estuviera pitando, insultando al coche delante. A veces no nos damos cuenta, pero no estamos manifestando la vida de Dios. Pero es que cuando una persona tú le dices que eres cristiano y ante el sufrimiento eres más quejica que él, dice, pues vaya. Ante un problema, una enemistad o alguien tratándote mal, respondes peor que un no creyente. No estás manifestando la vida de Dios. Y al final el punto es que tenemos que manifestar la vida de Dios. Y eso es lo que nos dice el versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y tenemos nosotros que manifestar la vida de Cristo en nosotros. ¿Quién dijo desánimo? Si Dios ha reconstruido nuestra vida para hacerla tan valiosa. Tenemos nosotros ahora que manifestar a Cristo. Y esto nos lleva a decir, no sirve comportarse bien o ser buenos, tampoco es el objetivo del cristiano no es ser buenos. Yo he conocido gente que dice, ya decía yo que era cristiano porque se portaba muy bien,
pero no es bueno solo portarse bien y no testificar, porque la gloria te la llevas tú, quedas como una buena persona. La gente tiene que saber que si te portas bien es porque eres cristiano, porque Cristo te ha transformado. Y esto nos lleva al tercer punto, que es que la fe persevera. Y si vamos al tercer punto, vemos claramente que la fe actúa. ¿Y cómo actúa la fe? Versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Habéis escuchado esa frase que dice, predica y si hace falta usa palabras? No sé si habéis escuchado eso, como dando a entender que hay que... Entiendo el sentido, no quiero menospreciarlo, pero eso es como decir, paga tu hipoteca y si hace falta usa dinero. Es que no hay otra forma. La única forma de predicar es hablando de Cristo. No, pero hay que también... Hombre, por supuesto, el portarse bien en un cristiano es como la valentía. Se da por hecho en el ejército, ¿no? Pero hay que ir más allá, hay que predicar de Cristo, porque decía Pablo, ay de mí si no predicas el Evangelio. ¿Cómo no vamos a vivir vidas de desánimo si la mayor noticia la estamos callando todo el día? Eso te desanima. Cuando tú solo hablas de cosas malas, me pasa esto, este me ha dicho, este me ha hecho, eso te desanima. Pero si tú piensas que el Dios del universo envió a su Hijo a morir por tus pecados, que tú eras un pecador, que no merecías nada, el infierno, y que Él te ha salvado, tú tendrías que ir tan contento por la calle. La gente, ¿qué le pasa? Pues mira, me pasa que Dios me ha salvado. ¿Por qué os pensáis que yo quería ser drogadicto y luego convertirme? Porque yo veía el gozo en los de Centro Reto que a veces no veía en mi iglesia. Y espero que nosotros creamos de corazón y por eso hablemos y testifiquemos. Y que nuestra esperanza sea, como dice el verso 14, la resurrección. Saber que todos nosotros vamos a estar con Jesús un día, que es que no es solo esta vida, que hay otra más. Y dice el versículo 15 que todo el sufrimiento tiene un propósito, como esa vasija o esa regadera rota. Dice, por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Así que la aplicación es cualquier cosa que te suceda, que nos suceda, como individuos o como iglesia, tiene un propósito. Y Dios quiere animarnos sabiendo que Dios está con nosotros y que cualquier cosa que nos suceda, por mala que sea, tenemos que cambiarla para predicar de Cristo y que Él sea glorificado. ¿Quién dijo desánimo? Si Dios todavía no ha acabado con nadie. Dios sigue teniendo planes contigo como iglesia, como persona, y Dios se glorifica en los momentos más difíciles. Le dijo un torturador a un cristiano, ¿de qué te ríes, infiel? De un disparo te quito la vida. Y el creyente le dijo todavía con una sonrisa de amor, no me estoy riendo de ti. Solo estaba pensando que si me disparas, lo único que haces es enviarme con Cristo. Y allí está la verdadera vida. Cuando nosotros entendemos que cualquier cosa que nos pasa es para bien, incluso la muerte, ¿qué estás pasando tú ahora? ¿Vives desanimado con tu realidad? ¿O eres capaz de entender que incluso la muerte, que es lo que más teme la gente, es solo la estación de metro donde te montas y ya pasas a ver a tu Creador para siempre? José en la cárcel solo estaba en el último eslabón para ser el gobernador de Egipto. Y la situación más difícil que puedas vivir como persona o como iglesia, a lo mejor es justo la antesala de lo que Dios va a hacer con nosotros. Y eso me lleva al último punto. La gloria eterna supera las aflicciones presentes. Y me gustaría simplemente releer estos versículos que dicen, por tanto, y ahí viene un poco como cuando dice, por tanto, después de todo lo que hemos visto, atentos, no desmayamos, de nuevo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo creo que el versículo 16, viendo un poco la edad de esta iglesia, va para vosotros. Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Vosotros sabéis cómo se desgasta un cuerpo, ¿no? Y yo, a pesar de mi edad, tengo 42 años, pero digo, mi cuerpo son 50 y pico ya. Sé lo que es el desgaste físico y es duro tener que estar con muchas pastillas y a veces esas pastillas incluso luego me han dicho, mira, esas pastillas producen depresión. Digo, con razón, estaba yo un poco decaidillo, ¿no? Se va desgastando.
Pero dice el versículo, y esto es un ánimo tremendo, dice, aunque te vas desgastando, el interior se renueva de día en día. Es decir, que vosotros estáis más renovados que otras muchas iglesias que se llaman renovadas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que dice también que cada vez, cuando eres buen creyente, cada vez tienes más peso. Entonces no te preocupes por el peso, pero el peso es un peso de gloria. Cada vez somos más conscientes de lo poco que vale esta vida y de la eternidad, que es más importante. Qué bonito es pensar que las personas mayores han pasado ya por tantas cosas que saben de qué va esta vida. Eclesiastés es muy presente para ellos y no están tan centrados en esta vida. Tuve que estar predicando en marzo en el funeral de una querida amiga con 2 hijos, un cáncer y ya está con el Señor. 2 hijos chiquititos, su marido y yo, amigos, hemos viajado juntos por Europa. Decías, ¿cómo el Señor permite algo así? Pero cuando me pidió que predicase, un auditorio de 600 personas lleno, y la gente incluso me acercaba y me decía, sois gente no creyente. Estaban sorprendidos de cómo vivimos nosotros la muerte y que ya está con el Señor. El viudo diciendo, estoy gozoso porque sé que ya está con el Señor. La gente del mundo, se notaba un excelente peso de gloria en ese lugar. La gente sabía que la eternidad era real y que los creyentes estamos muy por encima de lo que los demás piensan o creen, porque tenemos la certeza de que estaremos con Él. Y que da igual perder la vista. Versículo 18 dice que las cosas que no se ven son las más importantes y las que se ven no lo son tanto. Cuando vas envejeciendo te falla la vista. Dices, ¿qué más me da? Si lo más bonito está por verse, es lo que no se ve. Los jóvenes tanto se fijan en lo que ven, yendo tanto a los gimnasios, guiándose tanto por la estética y acaban con personas vacías. Van tras el dinero y se dan cuenta que es vacío. Digo, si fueran creyentes, si entendieran Eclesiastés, mucho mejor les iría la vida. Y vosotros podéis llegar a ser esos misioneros a esta sociedad tan centrada solo en lo que se ve. Y Dios os puede animar a que revolucionéis vuestro vecindario, a vuestros hijos, nietos, sobrinos, y sois vosotros los que más sabéis, los que más peso de gloria tenéis, los que quizá menos veis con vuestra vista física, pero más conocéis de lo espiritual. Y sois vosotros los que Dios puede usar para animar a aquellos que a veces se piensan que por algo chiquitito ya se acaba el mundo. Y dice, pues no he vivido yo cosas y aquí el Señor me tiene. Da igual perder la vista porque lo importante es lo invisible. Y os dejo con un salmo, el Salmo 71, que está también en las diapositivas. Y vamos a leer los versículos 8, 9, 18 y 19. Y sabéis, alguien lo ha llamado y pensé no tenía pensado compartirlo, pero ayer, conociendo un poco más a la iglesia, el Señor ponía este salmo en mi corazón y dice así los versículos 8 y 9. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y fijaos lo que dicen los versículos 18 y 19. Aunque en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Empieza hablando desanimado, la vejez, y termina diciendo, dame la oportunidad de anunciar a las generaciones futuras de tu poder y de tu gloria. Y espero que Dios os dé esa oportunidad, porque Dios no mira la edad. Abraham con 100 años, Sara con 90 vieron la bendición de Dios, Moisés con 80, Caleb con 85 recibió lo que Moisés le había prometido, y Dios no quiere jubilados espirituales. Y es bonito que haya hermanos en las iglesias como Caleb, que digan, vale, tengo una edad, pero tengo el ánimo de uno de 40, o de 30 o de 20. Yo cantaba una canción que decía, los mejores años de mi vida son los que quiero consagrar a ti, Señor. Amarte, servirte y darte todo mi ser es lo que quiero hacer en los mejores años de mi vida. Y una mujer me acusó y me dijo, eso lo cantas porque eres joven. Y dije, no, hombre, los mejores años de tu vida pueden ser los que estás viviendo ahora, ¿no? Y quizá estás viviendo los mejores años de tu vida. El diablo te engaña para que creas que estás destruido, que estás desamparado, y lo que estás es perdiendo los mejores años de tu vida, porque tienes el tiempo, quizá, tienes los recursos económicos, y dices, bueno, estoy un poco achacado, tengo ciertos achaques, pero no estás destruido.
Y no solo eso, sino que el ánimo lo es todo. Cuando Dios te anima, tú vas para adelante. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te animo, y con esto termino, a que te des cuenta de cuánto te ha dado el Señor. Y que digas como ese hombre mayor de los salmos: Señor, dame fuerzas en mi vejez para poder anunciar a las generaciones que vienen detrás, a la posteridad, lo grande que eres tú, de tu poder, de tu justicia. Y ojalá que aquí todos seamos misioneros. No sé si todos de la tercera edad, veo que bastantes, pero misioneros a una generación que no conocen del peso de gloria, que ven pero no ven, que están fuertes pero están debilitados espiritualmente, y que somos nosotros los que podemos anunciarles el Evangelio. Y os animo a dejar de ver novelas, a dejar de ver el Tour de Francia o el fútbol, y empezar a ver qué podéis hacer para que la persona que tenéis al lado acabe conociendo a Cristo y cumplir así el ministerio de la misericordia. Qué bonito es serle agradables al Señor. Y si podemos pasar quizá de diapositiva, me gustaría terminar leyendo 2 Corintios 5, los versículos 1 en adelante. Fijaos lo que dice, porque sigue el texto, ¿no? Dice, hemos dicho que no hay que desanimarse, pero ahora el apóstol Pablo da unas razones preciosas, que son como el cierre de esta predicación y el cierre de su mensaje también en esta idea de pensamiento de 2 Corintios. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, ser agradables al Señor. Y qué bonito es pensar, el apóstol Pablo dice, yo prefiero que venga el Señor, no tener que morirme, ser desvestido y luego esperar un nuevo cuerpo. Yo prefiero que el Señor ya me lleve y ser transformado en las nubes. Quizás somos la generación que vamos al Señor, que veamos al Señor viniendo. Pero es que si ayer decíamos que ¿quién dice miedo? Porque tenemos a Cristo viviendo en el corazón. ¿Quién dice desánimo? Si ya no es que el Espíritu Santo viva en tu corazón, que es que vas a vivir para siempre con Él en los cielos. ¿Cómo no te va a animar eso, sabiendo el mundo de pecado en el que vivimos? Y me gustaría pasar a la siguiente diapositiva y contaros la historia de Helen. Esta mujer, seguro que su himno lo conocéis, fija tus ojos en Cristo. Esta mujer era estadounidense y vino a vivir a Inglaterra. Se casó con un empresario pudiente, pero empezó a tener problemas de vista. Ella escribía canciones cristianas, ha escrito más de 500 himnos, pero solo conocemos este. Y tiene que ver con su propia vida, porque ella, cuando ella empezó a quedarse sin vista y cada vez veía menos, ¿sabes lo que hizo su marido? La abandonó. Y ella quedó sola y perdiendo cada vez más vista. Y no era como hoy, no estaba la 11 para ayudarte, se quedaba sola, pero sola de verdad. Pero ella se aferró al Señor. Y hubo un hombre, un tal Lily Stotter, en 1918, que le dio un folleto que se llamaba Focused, como enfocado, y leyó ese folleto con avidez y descubrió que lo importante no era lo que se veía, sino lo que no se veía. Y esta persona que ya componía, dice tal cual, os lo leo, dice que dijo, de repente leyó Hebreos 12:2, que dice el texto claramente que puestos los ojos en Jesús, etc. Dice, de repente, como si se hubiese ordenado mi mente, me detuve a escuchar la voz del Espíritu, me quedé quieta y mientras cantaba en mi mente y espíritu el coro, sin un momento consciente para agregar una sola palabra a otra, pude hacer los versos y notas y pude hacer una melodía. Los versos fueron escritos la misma semana, siguiendo el método normal de composición, pero esto no quita que fueron dictados por el Espíritu Santo. Esta mujer se dio cuenta de que lo terrenal, lo que se veía, no era tan importante,
y ella compuso este himno con el que quiero despedirme. Solo solemos cantar, al menos en mi iglesia cuando yo era pequeño, esa parte que dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pero fíjate que tiene 3 estrofas y dice: oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Dice otra estrofa: de muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel, en ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Jamás faltará su promesa, él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Y termina el coro otra vez diciendo: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y termino diciéndoos que si miramos a los problemas, como veíamos ayer, tendremos miedo. Pero si miramos a Cristo, el miedo se desvanece. Y si te miras a ti mismo, miras lo terrenal, miras el número, miras la edad, miras los achaques, te vas a desanimar. Pero si miras a Cristo, Él te dará ánimos hasta que llegues a vivir para siempre con Él. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Qué bonito, Señor, es pensar que tú nos animas. Da igual el momento de la vida en el que estemos, también el momento de la iglesia en el que estemos pasando, porque tenemos un Dios grande, un Dios de poder, un Dios de amor y un Dios que también quiere poner en nosotros dominio propio. Pero también, Señor, tenemos un Dios que vive en nuestro corazón, reconocemos que somos vasos de barro, pero tenemos ese poder de lo alto dentro de nosotros. Y esto es para que la excelencia no sea nuestra, sino sea tuya, Señor. Y creemos que el que hace la obra eres tú, que el poder viene de ti y que nosotros solo somos instrumentos. Señor, ayuda a que cada uno de nosotros esta semana seamos misioneros donde tú nos pongas, que podemos llevar el ministerio de la misericordia, alcanzar a otros con tu verdad, Señor. ¿Dónde están las iglesias que se enorgullecían o se jactaban? Señor, ayúdanos a ser humildes, que tú seas el centro de la iglesia, que sigamos amándote a ti sobre todas las cosas y al perdido para poder ver las cosas grandes que todavía tienes para nosotros hasta que estemos en tus moradas eternas. Tu iglesia dice Maranata, queremos que tú vengas, Señor, pero mientras tanto, danos fuerza, quita cualquier miedo, quita la cobardía y danos pasión por ti. Quita de nosotros el desánimo y ayúdanos a ser una iglesia que vive en victoria y animados porque tienen al Rey de Reyes en sus corazones y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Anímanos, Señor, y danos la capacidad de seguir amándote, honrándote y siéndote agradables. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga.